Aquí se inicia Mirada 2020. Su visión cuenta. Dirige Orlando Caballero Díaz. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Mirada 2020, su visión cuenta por el Sistema Cardenal para toda la región Caribe colombiana. Nos escuchan también en el sur de la Florida, el estado de Nueva York, el estado de New Jersey, y mañana nos van a replicar en la Costa del Sol, en Málaga, España. Pero como lo decimos todas las noches, el público que nos hace palpitar el corazón de alegría todas las noches es el público de Barranquilla y de su área metropolitana, nuestros oyentes que son fieles a este programa de opinión, de periodismo objetivo, de opinión libre. Hoy tenemos un invitado bien importante, un invitado que en esta semana cerramos la semana de diálogos con los senadores de la República. Hemos tenido al doctor José David Name al inicio de semana del partido de la U, al doctor Efraín Cepeda Saravia el día martes. Ayer tuvimos un representante del partido de gobierno, al doctor José Obdulio Gaviria, y hoy la oportunidad es para los partidos alternativos, para la oposición. Siempre buscamos el equilibrio. Y tenemos un excelente invitado, un senador de la República por el partido Alianza Verde. Él es el doctor Antonio Sanguino Páez. Es norte santanderiano, sociólogo e historiador, y tiene un PhD, un doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Pero además de sus títulos, lo que sí es un férreo luchador, un férreo representante de los intereses de la oposición, que se ha puesto en práctica con el nuevo estatuto de la oposición como una conquista de los movimientos alternativos en Colombia. Bienvenido, doctor Sanguino, a su programa Mirada 2020. Buenas noches. Muy buenas noches, Orlando. Me complace mucho saludarte. Me alegra estar en este espacio radial, en este espacio de opinión. Quiero enviarle un saludo a toda la gente barranquillera, a la gente del Atlántico, del Caribe. Aclaro que soy norte santanderiano de origen, pero mi vida toda transcurrió en el Caribe colombiano. Soy un caribeño de corazón. Me crié en el departamento del Cesar, en Valledupar. Así que soy medio norte santanderiano y medio caribeño. Y por supuesto que muy contento de estar aquí y de sentir este calor del Caribe, así esté en esta fría nevera de Bogotá. Sí, y lo que dice no es porque esté en campaña, le aclaro a nuestros oyentes, no está en campaña, es una realidad que tiene un afecto especial hacia la región Caribe y en particular hacia Barranquilla. Lo digo porque sencillamente he investigado su hoja de vida y recientemente, vamos a empezar por la localidad, a ese cariño que él le tiene a la región Caribe y en particular a Barranquilla. Recientemente ha presentado con líderes alternativos del Departamento del Atlántico una denuncia penal contra las EPS de Barranquilla ante la Fiscalía General de la Nación. Cuéntenos brevemente por qué usted, en compañía de los alternativos, denuncia a las EPS de Barranquilla y de el Caribe colombiano. Bueno, pero antes déjeme contarle a todos los oyentes, mi esposa es barranquillera y adicionalmente un hermano mío fue dirigente comunal en Soledad. Sí. Vivía allí en el municipio de Soledad varios años y varias sobrinas mías, 3 sobrinas mías nacieron en Barranquilla, o sea que tengo una relación muy personal de mi historia de vida con Barranquilla. Y en este caso particular... O sea que no está en campaña, es genuino. No, o sea, mi vida, yo iba a pasar mis fines de año a Barranquilla, voy a los carnavales de Barranquilla, por supuesto. O
soy un poco yuquero porque me gusta mucho el vallenato, pero la salsa y la salsa barranquillera y el yoe y todo lo que tiene que ver con esa ciudad que además es la capital del Caribe colombiano, Barranquilla. Es nuestra puerta de oro, en fin. El grupo de Barranquilla, La Cueva, García Márquez, todo eso nos convoca a todos los que nos sentimos caribeños. Pero debo decirle lo siguiente, los barranquilleros y la gente del Atlántico han padecido la negligencia, y es una negligencia que ha costado vidas de las empresas prestadoras de salud, de las famosas EPS en el departamento del Atlántico. Por lo menos tres tipos de irregularidades nosotros hemos logrado sistematizar en las miles de denuncias que hemos recogido. Primero, demora en la toma de las pruebas y en la entrega de sus resultados, al punto que ha ocurrido de manera aberrante que los resultados llegan cuando la gente ya está en los hornos crematorios o en las salas de velación. Segundo, negligencia en el seguimiento de los casos positivos de COVID o de coronavirus. O sea, la gente las mandan para sus casas y cuando ya están agravadas, las llevan a las UCI, si es que hay UCI, y mueren o mueren tranquilamente en las puertas de los hospitales y de las clínicas. Y en tercer lugar, la negligencia en la atención cuando los casos se agravan. Y eso está costando vidas, ha costado vidas. Las autoridades locales, las secretarías de salud han sido absolutamente negligentes. La superintendencia de salud ha sido complaciente con estos casos. Y por esa razón nosotros decidimos acudir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar penalmente a esas EPS, y lo propio hemos hecho en el día de hoy ante la Procuraduría General de la Nación, porque aquí hay servidores públicos también comprometidos en la atención de un derecho fundamental que es el derecho a la vida y el derecho a la salud de los barranquilleros y de la gente del Atlántico. Sí, indudablemente que tuve en mis manos el documento y lo leí, y realmente es una posición importante con respecto a una realidad de pronto oculta. No se dicen realmente cuáles las circunstancias reales de la pandemia en el departamento del Atlántico. Vamos a tocar varios temas, tratemos de avanzar, tenemos media horita, el tiempo es oro, y quiero aprovechar la posición suya en el Congreso de la República ante los medios de comunicación frente a, vamos a tocar varios temas recientes y vamos a llegar exactamente a la coyuntura actual. Voy a empezar con el tema del control político, y usted ha dicho, ha sido claro, ha sido enfático en decir que el Congreso virtual es un riesgo para la democracia. Esa es una frase suya, usted la ha expuesto así. Explíquenos por qué la virtualidad en tiempos de pandemia, el Congreso de la República, sus sesiones, constituye un agravio para la democracia colombiana. Bueno, porque el Congreso virtual es un Congreso ligero, es un Congreso light, es un Congreso liviano en su papel de control político y en el juego de pesos y contrapesos tan necesario en una democracia, sobre todo en las circunstancias actuales en las que el presidente y el gobierno goza por las medidas de excepción que se han decretado de facultades extraordinarias y excepcionales. Y cuando un gobernante no tiene control, ¿no?, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el Consejo de Barranquilla y el alcalde de Barranquilla, pues sencillamente ese es el paso más rápido para el abuso del poder, para que el poder termine en manos o al servicio de intereses particulares, o tome decisiones contrarias al interés público, al interés de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo que ha ocurrido con este Congreso. Yo debo decir que la virtualidad nos sirvió en una primera etapa, porque
el entonces presidente del Senado prorrogó las vacaciones del Congreso. Debíamos entrar en marzo, llegó la pandemia, extendió las vacaciones por un mes más, luego descubrió que existían las plataformas virtuales, nos convocaron a sesionar virtualmente, nosotros respaldamos hacerlo porque había, digamos, la necesidad de que el Congreso no desapareciera totalmente, pero luego prontamente descubrimos que la virtualidad tenía sus problemas, ¿no? Por ejemplo, se limita el control político, no se puede controvertir, la presencialidad que a veces es muy importante, por ejemplo, para denunciar cuando hay un lobby perverso en favor de intereses privados en el trámite de una ley o en la discusión de un tema en el Congreso. También la votación de los proyectos de ley, pues son votaciones que premian al ausentista, porque el ausentista ahora que nunca va al Congreso y que necesita ser sobornado por un pedacito de mermelada, pues lo llaman y sencillamente se conecta y vota, y así termina votando una reforma constitucional mientras se está bañando o mientras le está haciendo el café, ¿no? Y eso va perdiendo seriedad. Reformas constitucionales que son asuntos muy serios, porque es reformar el acuerdo que tenemos como sociedad para funcionar y para garantizar la convivencia y la existencia y el ejercicio de los poderes públicos. También la virtualidad sirve para que se abuse de la plataforma, se silencie a la oposición, se le impida que haga réplicas, que controvierta, etcétera, etcétera. Incluso terminamos en una suerte de talleres de oratoria con intervenciones de todo el mundo, 80 intervenciones de a 3 minutos, sin que se pueda evaluar una política pública o evaluar el desempeño de un funcionario, que es el papel del control político. Y por esa razón hemos dicho, como lo dijo la Corte Constitucional, hay que volver a la presencialidad con todas las condiciones de bioseguridad, como está volviendo todo el pueblo colombiano. Es que además hay más de 40 secciones y la gran mayoría de los colombianos en Barranquilla ya están abriendo los comercios y la actividad productiva, y en toda la costa y en todo el país. Y entonces, ¿cómo así que todo el país enfrentando el coronavirus y los parlamentarios, incluyendo el presidente del Senado, sesionando cómodamente desde su casa en Barranquilla? No, hay que poner la cara y hay que ponerse al frente del país y de las decisiones que el país reclama de nosotros. Doctor Sanguino, usted ha hecho referencia a un aspecto bien importante de la democracia y se refiere a los checks and balance, frenos y contrapesos de la democracia, que hace un poder a otro poder, y a través de la virtualidad indudablemente es imposible hacer un control político efectivo al Ejecutivo, que en este momento de pandemia y en virtud de los estados de excepción tiene un poder descomunal. Eso da pie a que usted haya afirmado de que no hay transparencia, o que hay una transparencia simulada desde el Palacio de Nariño. ¿Usted a qué se refiere exactamente, muy, digamos, puntualmente, para seguir avanzando en la entrevista, cuando dice que esa transparencia de pronto es de dientes para afuera, es simulada? ¿Por qué? Pues porque es que virtualmente es muy difícil hacer evidente la manera como se comporta el Ejecutivo para ganar el respaldo a las iniciativas en el Congreso de la República, ¿no? Porque es que eso, digamos, a través de la virtualidad, ¿cómo se sabe, ¿no?, con quién se reúne el ministro, a quién llama, qué puesto le ofrece, etcétera, etcétera? Eso solo se puede detectar cuando estamos actuando presencialmente, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve el caso del trámite de la ley de los TIC, de las TIC, y cuando llegamos a la sesión de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, nos encontramos que había más lobistas sentados que congresistas. Pues nosotros pudimos denunciar eso, y eso estaba haciéndose de la mano de la ministra de Comunicaciones, o
digamos, liderada por la entonces ministra de Comunicaciones. De tal suerte que esta es una transparencia simulada porque todo el mundo piensa que es transparente, hay una apariencia de transparencia, de pulcritud, etcétera, pero no sabemos detrás qué está pasando. Y lo que nos faltaba era que nos propusieran una constituyente con un congreso virtual, ¿no? Ya vamos para la constituyente. Ese hace parte de la entrevista, pero dentro del esquema que tenemos, mañana juega un papel histórico en Colombia los primeros 2 años de gestión del presidente actual de los colombianos. El presidente mañana cumple 2 años de la ejecución de su plan de gobierno. E infortunadamente para él y para los colombianos, la evaluación no es buena, partiendo de lo que nos va a dejar la pandemia. Yo le voy a hablar de unas cifras para que usted las tenga en cuenta en su respuesta y haga un parangón si la mala calificación del gobierno se debe solo a la pandemia o si no hubiera existido la pandemia fuera igual. Dice que la pandemia nos va a dejar en este momento un 19.8% de desempleo. Para el Fondo Monetario Internacional se espera que Colombia contraiga su economía en 7.8% del PIB. Para el Banco Mundial y la CEPAL, la economía se contraerá en Colombia en un 4.9% del PIB. El Banco de la República dice que la contracción será del 7%. Y el Ministerio de Hacienda de Colombia dice que la contracción económica será del 5.5% del PIB. Son cifras aterradoras, son cifras que llevan a la oposición y al gobierno a replantear el cauce del país a partir de mañana 7 de agosto. ¿Cuál es su posición frente a la pregunta formulada y a estas cifras que son reales? Pues mira, la situación por supuesto es absolutamente grave, es excepcionalmente grave. Los estragos de la pandemia todavía no es difícil, pues no es fácil de determinar, porque digamos, estas cifras de desempleo todavía no se consolidan porque no ha terminado de pasar la pandemia. Así que a fecha de hoy los estragos son graves, pero pueden ser aún más graves. Yo siento que el presidente Iván Duque, que estaba un poco extraviado porque no tenía un tema que le ayudara a nuclear todo su ejercicio de gobierno, estaba un poco disparando para un lado, para el otro, sometido a la presión de sus sectores duros, de los sectores duros en su partido y del jefe, pues, del partido, que es el expresidente Uribe, etcétera. Encontró en la pandemia el tema que necesitaba para poder intentar mostrar una capacidad de gobierno. Y efectivamente el presidente, hay que reconocerle, se ha puesto al frente de la pandemia, digamos, de enfrentar la pandemia, junto con los alcaldes y gobernadores. A veces da la impresión de que va un poco detrás de los acontecimientos. En los 2 primeros meses le tocó tomar decisiones, empujado por decisiones que adoptaron los alcaldes y gobernadores, la alcaldesa de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Medellín, el alcalde de Cali, etcétera. Pero ahí topa Tolondra, digamos, como se dice coloquialmente, ahí fue acomodándose y fue expidiendo decretos, decretó la emergencia económica, cerró los aeropuertos y fue tomando decisiones que nos permitió disminuir el impacto de la pandemia y aplazar el pico. Mientras el país se preparaba, seguramente no se ha preparado del todo bien para enfrentar el momento más duro. Barranquilla sufrió un momento dramático y el Atlántico, ustedes los barranquilleros, toda mi solidaridad con la gente de Barranquilla que le tocó enfrentar tan duramente este momento. Bogotá apenas está metiéndose al pico, lo mismo Medellín, Antioquia, Amazonas ha estado en una situación muy dura.
Cartagena también tuvo que padecer momentos muy críticos. Pero bueno, el presidente encontró una oportunidad para ejercer un cierto liderazgo y para demostrar que era un gobernante que entendió la pandemia y que se puso al frente de la situación, con todos los problemas que podamos criticarle, etcétera. Ahora, a ese gesto y a esa actitud del presidente le ha faltado audacia en las decisiones que ha debido tomar. Por ejemplo, nosotros le hemos reclamado una renta básica con audacia, 9 millones de familias, 30 millones de colombianos en pobreza o en empobrecimiento por cuenta de la pandemia, ni 1.500.000 pequeñas y medianas empresas, microempresas que no han tenido cómo pagar la nómina. Hay que ayudarles a pagar la nómina. Digamos, créditos al sector productivo de manera directa, que no pase por la banca, porque esos créditos, en un 90% esos recursos han quedado, digamos, atrapados en la banca, en una suerte de peaje, además de eso, odioso, en medio de estas circunstancias, con tasas de interés favorables desde el Banco de la República o desde el Fondo de Emergencia, el FOME, pero la banca sin prestar porque trata a los posibles beneficiarios de los créditos como si estuviéramos en tiempos normales. Entonces, claro, una empresa que se quebró es un cliente siniestro al que no se le presta. Pues por supuesto que se quebró porque la pandemia paralizó el aparato productivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero le ha faltado audacia para que la plata no llegue a las EPS, sino que lleguen directamente a los hospitales para masificar las pruebas, en fin, para regalarle tapabocas a la gente, que como ha dicho la OMS y como está comprobado es la mejor manera de evitar el contagio, ¿no? Con todas las normas de aislamiento social que hemos producido, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, ahora se necesita más audacia para reinventar la economía colombiana, para reactivar el aparato productivo, para recuperar más de 6 millones de empleos que se han perdido, y para atender necesidades muy inmediatas, matrícula cero para los estudiantes de las universidades públicas, vacuna, acceso universal y gratuito de la vacuna del coronavirus. Hay que negociar rápido esa vacuna con quienes están produciéndolas en el mundo y traerlas para entregarlas a la población gradualmente, primero al personal médico y luego al resto de la población, a las madres gestantes, a los mayores de 70 años, a los trabajadores de servicios básicos, etcétera. Ahora bien, y resolver chicharrones que son inadmisibles en tiempo de la pandemia. Huelga de hambre en el Hospital Rosario Pumarejo de López, porque hace 11 meses no le pagan a los trabajadores del hospital, ¿no? Terrible. Hace 13 meses no le pagan a los trabajadores del hospital de Montería, ¿no? Y yo le quiero preguntar aquí públicamente al señor superintendente de salud, al señor Fabio Aristizábal, ex candidato al Senado por el Centro Democrático y ahora superintendente de salud, ¿qué está haciendo la Supersalud sobre las EPS de Barranquilla? Hay que ponerlas en cintura, o sobre estos dos hospitales, para no hablar del resto de la red pública hospitalaria del Caribe colombiano. Doctor, tenemos 7 minutos y digamos que la coyuntura política, con la detención del doctor Uribe, invita a abordar el tema de la posibilidad que plantea el partido de gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente con un objetivo claro: modificar la estructura de los poderes públicos, en particular la del Poder Judicial. Usted ha sido claro, bien claro, en manifestarse totalmente en desacuerdo. Usted ha dicho que es un disparate la constituyente uribista. Usted ha sido claro en plantearlo. La respuesta que quieren los colombianos alternativo saber es el por qué se plantea el partido de gobierno una reforma a la justicia, de pronto para que sea una reforma sastre. ¿Usted qué opina al respecto? Lo primero, a mí me parece descabellado, me parece un disparate, lo he dicho textualmente,
que se proponga una constituyente para resolver el problema judicial de una persona, por muy importante que sea esa persona. Eso no se ha visto en ningún país serio del mundo. ¿A dónde nos quieren llevar estos sectores radicales del uribismo? A un abismo institucional, a un desmantelamiento del Estado de Derecho, a un Estado totalitario y dictatorial. No, en democracia los seres humanos somos absolutamente sustituibles, ¿no? Y en la vida somos sustituibles en lo público y en lo privado, ¿no? Napoleón existió y falleció y fue sustituido, y Bolívar y Santander y todos los seres humanos, por muy extraordinarios que sean. Segundo, aquí lo que necesitamos no es sustituir la Constitución del 91, sino aplicarla totalmente, porque buena parte de la promesa de derechos sociales y buena parte de la promesa democrática de la Constitución del 91 está por cumplirse. La promesa de la paz, ¿no?, que es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en el artículo 22, la promesa de los derechos sociales, de los derechos ambientales, la promesa de la democracia participativa, todavía está por cumplirse. Entonces, en vez de inventarse una nueva constituyente, una nueva constitución, lo que hay que es implementar la que tenemos, que es muy buena, que es de las mejores constituciones del mundo, moderna, democrática, pluralista o digamos resultado de un acuerdo pluralista. Y tercero, pues uno no puede proponer una constituyente para desmantelar el poder judicial y para desmantelar las cortes, que son precisamente las que han actuado y las que se han pronunciado respecto a la persona que queremos, a la que queremos protegerle su inmunidad. Eso no es una solución democrática. Y finalmente, los colombianos necesitamos es que se resuelvan las angustias de millones de colombianos, no de un colombiano, de millones de colombianos, de 1.200.000 estudiantes, hombres y mujeres jóvenes de las universidades públicas que no han podido pagar sus matrículas en un 52%, de los 6 millones de desempleados nuevos de esta pandemia o producidos por esta pandemia, de los millones de colombianos que necesitarán la vacuna, que necesitan ser atendidos en medio del COVID, de los líderes sociales que están siendo asesinados a sangre y fuego en muchas regiones de Colombia. Esos son los problemas que tenemos que resolver, y eso no se resuelven con una constituyente disparatada como la que ha propuesto el uribismo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta final de un minutito de respuesta es la que tiene que ver con estas cifras. Ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Fiscalía, 3.876. Según la JEP, 4.439 ejecuciones. Según la ONU, 5.000 ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué aire toma el país con una justicia que empieza a dar unos resultados sin decir que nadie es culpable, pero que están a la espera que estas ejecuciones y también la verdad, la reparación y no repetición que debe cumplir la FARC? ¿Qué significa esta nueva etapa a partir de este momento histórico frente a esas personas que tienen la esperanza de conocer qué pasó en el país, conocer la verdad? ¿Qué le decimos a ella? Una respuesta de un minuto, por favor. Por esas víctimas, por sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, por esos 5.000 familias víctimas de falsos positivos o de ejecuciones extrajudiciales, por más de 80.000 personas desaparecidas a lo largo del conflicto. Algunos hablan de 100.000 personas desaparecidas cuyos cadáveres no saben sus familias en dónde están. Por más de 8 millones de víctimas en general, desplazados, mutilados por las minas antipersonales, víctimas del secuestro, de la desaparición forzada, de las torturas. Por ellos hay que respaldar plenamente la autonomía de la justicia,
de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, las actuaciones de la Fiscalía exigiendo rigor en sus investigaciones, de los jueces, de la Jurisdicción Especial de Paz, de la Comisión de la Verdad. Eso es lo que hace una sociedad democrática, una sociedad seria y responsable con las víctimas de un conflicto y de unas violencias entrecruzadas como las que hemos padecido y vivido en Colombia. Muchas gracias, hemos llegado al final de su programa Mirada 2020, su visión cuenta, hoy con un gran invitado de la oposición, el doctor Antonio Sanguino Páez. Él es del partido Alianza Verde. Muchas gracias por estar con nosotros. Despida usted del programa de manera especial y a los oyentes. En un minuto, por favor. Bueno, un abrazo desde este corazón caribe para todo el Caribe colombiano. Un saludo muy cordial, optimismo, cuidémonos, autocuidémonos, ejerzamos la solidaridad en estos tiempos difíciles. Esto va a pasar y cuando esto pase vamos a disfrutar el Festival Vallenato, vamos a disfrutar el Carnaval de Barranquilla, las fiestas del mar en Santa Marta, vamos a disfrutar el 11 de noviembre en Cartagena, vamos a disfrutar ese multicolor Caribe y esas múltiples voces y sonidos de ese pedazo de Colombia tan mágico y tan extraordinario. Muchas gracias, doctor Sanguino. Buenas noches a nuestros oyentes. Feliz fin de semana. Feliz día de la independencia mañana. En la próxima semana tendremos muchos invitados a un ex constituyente para que nos explique cuál es el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente. Buenas noches, cuídense mucho. Chao.